de x. ¿Sí? ¿Y esto quién es? Esto es L de f en phi'. ¿A poco no? Fíjense, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la magia de la integración por partes? La magia de la integración por partes es que le baja la regularidad a la incógnita, ¿no? Si ustedes integran por partes una ecuación diferencial, si la multiplican por una función de prueba y la integran por partes, le quitan derivada. Si la integran por partes una vez, por ejemplo, si la ecuación es de primer orden, le quitan la derivada a la función y se la pasan a la función de prueba. La función de prueba es infinitamente diferenciable, entonces ahí no hay problema. Ajá. Pero transformaron la ecuación diferencial a algo que ya no involucra derivadas para la incógnita. Entonces le baja la regularidad a la incógnita. ¿Sí? Es lo que pasó hace rato, ¿no? Cuando obtuvimos esto, que dijimos, ok, me queda f por phi' de x igual a 0, le bajó la regularidad a la incógnita. Ya no estoy exigiendo que f tenga derivada, ¿no? Entonces esto se puede satisfacer por cosas que no necesariamente son C1, ¿va? Entonces lo mismo pasa acá. Si ustedes dan una función C1, integran por partes, le quitan la derivada de f, se la pasan a phi' y tenemos esta identidad. Ajá. Esta identidad es válida para toda phi, función de prueba en R. Ahora, por otro lado, me expandí mucho ahí, pero bueno, a ver. Si por otro lado existe una G, olvídense un momento de esto, existe una G, una función G, ¿ok? Continua, tal que L de G en phi, que es la integral en R de G por phi de x, esto es menos la integral en R de f por phi' de x. ¿Esto quién es? Fíjense, si el punto aquí es este. Si existe una G que satisface esta identidad, o sea, este igual, ajá, si satisface este igual, ahora esto vean que es menos L de f evaluada en phi', ¿sí? ¿Sí? Entonces, ojo, cuando f sea 1, tengo esto, ¿sí? Para toda función de prueba. Por otro lado, olvídense un momento de esto. Si ustedes les dicen, hay una función g que si tú piensas en su funcional regular, es igual a esto. Es igual al funcional regular de f, asociado a f, evaluado en phi'. Ok, ¿qué creen que va a pasar? Si ocurre esto, ¿qué creen que va a suceder? Yo digo que esto implica, si existe una G con esta propiedad, entonces G es f'. ¿Ok? Porque otra vez, fíjense. Vamos a hacerlo. Pues, como la f es C1, puedo integrar por partes y quitarle esta derivada acá y pasársela a f. Entonces tienes que la integral en R de G por phi de x va a ser igual, integren por partes esto. Ok, me sale un menos, con este menos se me va, le paso la derivada a f por phi de x. Ajá. El término otra vez, las evaluaciones no me quedan porque la función phi es de soporte compacto. Bueno, pero esto implica entonces que la integral en R de G menos f' por phi de x es 0 en casi todo punto, pero la f es C1. Entonces, por teorema de localización, tengo que G es f' en R. Entonces, por teorema de localización, ¿sí?
¿Cómo ven? Entonces, fíjense, por un lado, la función f' tiene esta propiedad, ¿ok? Que esto es igual a esto. Y por otro lado, si existe una función g que satisface que es igual a esto, pues resulta que g es la derivada de la f. ¿Va? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que esta identidad es suficiente para definir la derivada. ¿A poco no? ¿Ok? Por lo tanto, déjenme escribirlo. Vamos a ponerle a esto doble asterisco. ¿Ok? Por lo tanto, si f es de clase C1, doble asterisco es suficiente, ¿ok? De hecho también es necesario, ¿ok? Es suficiente y necesario, ¿ok? Para definir la derivada. Es decir, ustedes pueden definir la derivada de f como una función continua que tiene esta propiedad. ¿A poco no? Porque entonces, por teorema de localización, ¡pum! Ahí está. ¿Sí? Doble asterisco define la derivada. Ajá. Entonces, esta es la motivación para el concepto de derivada distribucional. ¿Sí? Entonces, para cada L, distribución, definimos L' en phi igual a menos L en phi' para toda phi en las funciones de prueba. Es decir, definimos la derivada de L como aquel funcional que actúa de esta manera. ¿Va? Porque eso es lo que hace doble asterisco. Véanlo. Nada más que ya yo lo hice para funcionales regulares primero. Ajá, aquí esta es la motivación para que yo defina esto para distribuciones en general. ¿Va? ¿Va? En notación de emparejamiento, esto es L' con phi es menos L phi'. ¿Sí? Y otra vez vean que lo útil que es la notación de emparejamiento, porque me está diciendo, oye, esto parece la integración por partes, parece doble asterisco, ¿no? Vean, fíjense, g, que quedamos que es, esto define la derivada, ¿no? Entonces, g con phi es menos, caray, aquí me faltó el, es que ya integré por partes, ¿no? G es más bien asterisco, ¿no? Asterisco, entonces aquí es asterisco, ojo. Son la misma, asterisco y doble asterisco son la misma, nada más que aquí ya la integré por partes. Asterisco es suficiente y necesario para definir la derivada. Entonces fíjense en asterisco. Esto es menos f con phi', ¿no? Entonces, así es como se define la derivada de una distribución. Es la que opera como opera la derivada bajo la integración por partes. Vean, la derivada es menos la función en phi'. Esta es la definición de derivada. ¿Sí? Ahora, este es un segundo punto para la notación de emparejamiento, que dice, parece integración por partes, opera como integración por partes. Así se define la derivada distribucional, generaliza el concepto de derivada. ¿Ok? Les voy a dar un par de ejemplos. Les voy a mostrar que esta derivada distribucional es en efecto una distribución. ¿Sí? Porque tiene que ser, ¿no?, una distribución. ¿Va? Para que todo tenga sentido. Por el momento vamos a dejarla aquí.
¿ok?